En la era moderna hay un cierto sentido curioso en el cual todas las religiones son iguales, en el sentido de que son falsas. Bajo la perspectiva atea, materialista o agnóstica, escéptica, etcétera, que domina el pensamiento filosófico particularmente en el siglo XIX, en Occidente hay esa perspectiva. Pero hoy en día lo que nosotros tenemos es como un cambio en el paradigma. Y tenemos que se dice en nuestro esquema posmoderno que todas las religiones son iguales, como en un cierto sentido de que todas son verdaderas. O sea, notes el contraste. En la época moderna es como que todas son falsas, son supersticiones, son tonterías. Hoy en día es como que sí, todas son iguales en el sentido de que todas son válidas, todas son verdaderas, todos son caminos hacia Dios, simplemente son distintos caminos para llegar exactamente al mismo Dios, ¿no? Nada más. Entonces la religión es vista como parte de la diversidad cultural o ideológica que debe haber en sociedades con tolerancia, ¿no? Aunque hay una religión que en una sociedad con tolerancia no se puede tolerar, el cristianismo, ¿no? O sea, se puede tolerar absolutamente todas las religiones tienen cabida en nuestra sociedad posmoderna porque hay que respetar las diversas visiones y opiniones y todas tienen su rango de validez, menos el cristianismo, ¿no? El cristianismo sí está prohibido de tener derechos, ¿no? Entonces tenemos un rechazo moderno de las religiones en términos como de que todas son falsas y al presente una suerte de tolerancia posmoderna a las religiones en que todas son verdaderas. ¿Por qué? Porque a decir del cardenal Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, vivimos hoy en día en una época de dictadura del relativismo. O sea, la verdad absoluta es que no hay verdades absolutas. Y el que se oponga a eso está absolutamente equivocado. La verdad absoluta es que no hay verdad absoluta. En consecuencia, cualquier individuo que se atreva a hablar de una verdad absoluta, y peor todavía si es en planos como el religioso, de algún otro modo ha de ser perseguido, ¿no? Entonces, bajo la dictadura del relativismo, todo el mundo tiene derecho a decir toda su línea de opiniones. Todos pueden mantener cualquier tipo de creencias, siempre y cuando no pretendan ninguno se atreva a pretender que alguna creencia es cierta de forma exclusiva. Es decir, exclusiva de que X es verdad y por tanto no X es falso. Te pueden permitir incluso tener tu creencia cristiana, pero hay de que te atrevas a decir que el cristianismo es verdad en un punto tal en que las religiones no cristianas sean falsas. Eso es como que está proscrito bajo la dictadura del relativismo. Y se trata ciertamente de una dictadura porque termina habiendo a nivel ideológico una imposición totalitaria de esta noción. Ciertamente no es la práctica común, aunque puede haber situaciones en que sí puede haber una persecución física más real, pero la opresión física en términos de agredir físicamente, encarcelar o matar a quien mantenga una creencia contraria al régimen no es lo que comúnmente se da, al menos en Occidente. Otra cosa será Medio Oriente, por ejemplo. Pero si alguien quiere mantener el cristianismo como verdad objetiva en un sentido exclusivo, de tal modo que implique que, al menos en los puntos diferenciales, las demás religiones son falsas, pues lo que va a encontrar una persona que mantenga eso con claridad, con contundencia, es que va a haber una guerra comunicacional. O sea, se le va a tildar de fanático, de intolerante, de dogmático, y se le va a asociar a todo un conjunto entonces de adjetivos que en cierto modo funcionan como una mordaza, como anular su discurso. O sea, ya no tienes que distinguir si lo que dice la persona es verdadero o falso, sino si es que es tolerante o intolerante. No tienes que distinguir si es verdadero o falso,
tienes que distinguir si es democrático o no democrático. Ya no tienes que distinguir si es verdadero o falso. Tienes que distinguir si es que es algo agradable o desagradable. Entonces, bajo la dictadura del relativismo, quien termina muriendo es la verdad, ¿no? O sea, no se puede permitir a la verdad que hable en un sentido fuerte o con mayúsculas, porque el problema de la verdad es que no, o sea, en cierto modo no es democrática. Por ejemplo, si yo tomo un vaso y digo, ¿cuánto de altura tiene este vaso? Y alguien dice, bueno, tiene una altura de 15 centímetros, otro dice 20 centímetros, otro dice 2 centímetros, otro dice tiene una altura de 4 metros, otro dice tiene una altura de 1 centímetro. ¿Cuál podría ser una solución tolerante, democrática? Bueno, que cuento la opinión de todos y saco un promedio de tal manera que cada uno se vea reflejado en el resultado, saco un promedio de la opinión de todos y ese promedio será la altura del vaso. Pero eso no es la verdad. O sea, la verdad es que el vaso tiene objetivamente una altura determinada dado el estándar de los centímetros. Lo que he de hacer es sacar, pues, alguna regla de medir o un instrumento similar y ver efectivamente la altura. Entonces, la verdad tiene esa característica. Y esto es por la misma naturaleza de las cosas. O sea, no tiene que ver con actitudes particulares de tolerancia o intolerancia. O sea, las cosas son como son. Un principio fundamental de la lógica es el principio de identidad. Lo que es, es. Lo que no es, no es. Si yo digo que un gato no es un perro, estoy constatando un hecho. Es intolerante, claro, porque estoy excluyendo al gato de ser perro, ¿no? En ese sentido, es como intolerante, pero es que el que algo sea verdad implica la exclusión de otras proposiciones. Y eso mismo vale para el plano religioso, ¿no? Entonces, llegamos a una paradoja, porque supuestamente el relativismo, el decir que cada uno tiene su verdad o que la verdad es relativa o que todas las verdades son válidas siempre y cuando no se pretenda dogmáticamente absolutizar alguna, ese relativismo termina deviniendo en dictadura, en totalitarismo y en nombre de la tolerancia termina siendo sumamente intolerante. El relativismo es sumamente intolerante porque puede tolerar todo en el plano religioso, a excepción de lo siguiente: que alguien diga que su religión es absolutamente verdadera. O sea, el relativismo puede tolerar todas las afirmaciones, pero tiene una absoluta intolerancia con quien diga que su religión es absolutamente verdadera. O bueno, incluso habría que matizar eso y decir que esto en particular si es que el que se atreve a decir tal cosa es cristiano. Porque si es musulmán, por ejemplo, se lo puede tolerar en nombre de la diversidad cultural. Ese tipo de situaciones se está viendo en Europa. En Europa hay determinados contextos en donde se tolera cierto tipo de acciones, en un contexto religioso musulmán, por ejemplo, en nombre de la diversidad cultural. Pero esa diversidad cultural no se vale cuando se trata del cristianismo. Ahí sí no. Si se quiere preservar, por ejemplo, cierta población migrante en una nación europea, quiere preservar cierto tipo de costumbres asociadas a su religiosidad musulmana, en nombre de la preservación cultural, la diversidad cultural, la tolerancia, se puede permitir. Pero, si cierto grupo de cristianos, como digo, sobre todo en ciertos países de Europa se ven experiencias de estas, quieren preservar cierto tipo de accionar, o reglas, o imágenes, o manifestaciones, etcétera, en nombre de su religión cristiana, eso sí no se puede tolerar, ¿no? Entonces, tolerancia para con las diversas religiones, a menos que se trate del cristianismo. O se puede tolerar el cristianismo siempre y cuando no pretenda ser verdad a un punto de excluir a las otras religiones, ¿no? Ahora, esto en lo que son puntos distintivos. Cuando digo puntos distintivos,
Me refiero a aquellos en los cuales el cristianismo se distingue de otras religiones. Por supuesto que estoy al tanto y es absolutamente obvio que hay puntos de coincidencia entre la fe cristiana y otras religiones, ¿no? Por ejemplo, la afirmación de que existe un único Dios, la compartimos cristianos, judíos y musulmanes. La afirmación de que la felicidad del hombre no está en el mero disfrute sensible de placeres en el mundo material, es una proposición que compartimos cristianos y que también afirman los budistas. Entonces sí, ciertamente hay puntos de coincidencia con otras religiones, pero cuando yo hablo de puntos distintivos, a lo que me refiero es puntos que son afirmados por el cristianismo y negados por religiones no cristianas. Por ejemplo, la divinidad de Cristo. O sea, decir que Cristo es Dios encarnado, esa es una proposición exclusivista del cristianismo. Si esa proposición es verdad, el cristianismo es verdad, y otras religiones, respecto de ese aspecto, no pueden ser verdad. O sea, el judaísmo, en el contexto de un judaísmo que rechaza a Cristo como Mesías, no puede ser una expresión religiosa plena, auténtica o la religión verdadera en un sentido fuerte. Será un antecedente de la religión verdadera, tendrá elementos de verdad y todo eso, pero en tanto haya un rechazo a Cristo como Mesías y como Dios encarnado, si Cristo realmente es Dios encarnado, entonces eso pues implica un problema, por decirlo muy suavemente, para el judaísmo. No puede ser compatible el judaísmo en el sentido actual y distintivo con la verdad del cristianismo. Si Cristo es Dios encarnado, el Islam no puede ser verdad, así de simple. Porque para el Islam, Cristo, ¿qué es? Un profeta muy importante, se puede decir incluso. Pero por más de que los musulmanes digan cosas muy bellas sobre Cristo y lo tengan como un profeta y no sé cuántos, etcétera, por más de que se pueda encontrar eso entre los musulmanes, nunca se van a atrever ninguno de ellos a confesar que se trata de Dios encarnado. Entonces ahí hay un punto de quiebre, o sea, no pueden ser las dos religiones iguales y no son dos caminos igualmente válidos. O sea, si Cristo es realmente Dios encarnado, se trata de el camino, no un camino. No es un camino igualmente válido a otros. Entonces, la veracidad del cristianismo implica la exclusividad de ciertos aspectos. Pero como repito, antes de que se cometan falacias de hombre de paja, yo no estoy diciendo que no haya puntos de coincidencia también con otras religiones. La propia fe cristiana reconoce a lo largo de su tradición que hay semillas de verdad en prácticamente todas las religiones. Pero de ahí no se sigue que todas sean iguales, porque cuantitativamente algunas tendrán mayor o menor grado de verdad que otras, ¿no? O sea, incluso si aceptamos que hay semillas de verdad en todas las religiones, pues habrá religiones, por decirlo con una cierta analogía con porcentajes, que tendrán un 10% de doctrinas verdaderas, otras tendrán un 40%, otras tendrán un 35%, otras solo 2%, otras 1%. Entonces ya no, desde ese punto de vista no se puede decir que todas son iguales. Por ejemplo, desde la premisa de la veracidad del cristianismo, premisa que asumo aquí metodológicamente, pero que he probado de modo racional en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera?, de 2018, bajo la premisa de veracidad del cristianismo, yo no puedo decir que el judaísmo es igual que el budismo. O sea, si hablamos de semillas de verdad, o sea, lo que tenemos de semillas de verdad en el judaísmo es gigantesco. Y en el budismo comparativamente es mucho, mucho menos. Lo que tenemos de semillas de verdad en el Islam, por más de que es una religión tan diferente al cristianismo, de todas maneras, es, por decirlo así con una analogía cuantitativa, un mayor porcentaje de semilla de verdad que lo que hallamos en el hinduismo, que tiene otras ya doctrinas particulares como el karma o una suerte de visión politeísta, aunque técnicamente ellos hablan de una misma esencia divina repartidas pues en diversas personificaciones o algo así, ¿no? Que son múltiples y múltiples. Pero
eso, incluso si reconocemos que hay semillas de verdad en todas las religiones, no podemos decir que todas son iguales porque hay distintos grados de participación de la verdad o de la verdad en forma de semillas. Y esto implica que hay grados de error también. O sea, decirlo en forma de semillas es decirlo en el sentido bonito, positivo, como el vaso medio lleno. Pero también se puede hablar del vaso medio vacío. O sea, si yo te digo que una religión tiene un 10% de doctrinas correctas, esto implica que el 90% de sus afirmaciones doctrinales no son correctas. O sea, son erróneas, son falsas. Entonces, también podemos hablar de mayores grados de falsedad, ¿no? Así, por ejemplo, en el hinduismo encontraremos mucho mayor grado de proposiciones falsas que en el judaísmo. O sea, el judaísmo en realidad tiene una cantidad gigante de proposiciones verdaderas con problemas básicamente en aquello en que se distingan de las afirmaciones cristianas, ¿no? Como la negación de la Trinidad o la negación del carácter de Cristo como Dios encarnado y temas similares. Les pongo una analogía, por ejemplo. Aquellos que quieren poner como que todas las religiones son iguales, apelando en que todas ellas tienen algún grado de verdad o todas ellas dan enseñanzas espirituales, les pongo esta analogía. ¿Todos los alimentos tienen nutrientes? Respuesta sí. Todos los alimentos tienen nutrientes. En algún grado. Si tú te comes una ensalada de frutas o una ensalada de verduras, ¿hay nutrientes ahí? Respuesta sí, evidentemente. Pregunta, si te comes una hamburguesa toda grasosa, con papas fritas y muchas cremas, ¿hay nutrientes ahí? Te pregunto, ¿hay nutrientes ahí? Respuesta, sí, sí hay nutrientes. O sea, tampoco es que estás comiendo una piedra, o ya hasta en una piedra creo que se podría decir que habrá cierto tipo de sustancias que puedan ser útiles. O sea, incluso la comida rápida, la comida insalubre, la comida chatarra o como le llaman en los distintos países, tiene nutrientes, pero es en mucho menor grado. Entonces, decir que de que todas las religiones tienen algún grado de verdad o semillas de verdad o ciertas enseñanzas espirituales válidas, se sigue que todas son iguales, sería tan tonto como decir que como los diferentes alimentos tienen nutrientes, por lo tanto todos son iguales. No, no todos son iguales. O sea, una cosa es comerte una hamburguesa de McDonald's y otra cosa es comerte una ensalada de frutas. ¿Ok? Entonces no hay paridad. Eso en términos como cuantitativos. Ahora, cualitativamente hay una diferencia radical entre el cristianismo y las demás religiones, al menos las más importantes. Porque sucede que el cristianismo afirma venir no de una revelación divina particular o puntual, o de un profeta o un asceta o un pensador, sino de Dios encarnado mismo. Esa es una diferencia radical con respecto a las otras propuestas. Por ejemplo, pensemos en el judaísmo. O sea, ¿qué punto suele resaltar normalmente el judaísmo en términos de su revelación? Pues la revelación de Dios a Moisés. Entonces, una revelación de Dios a un profeta particular. Incluso puede tratarse de una revelación verdadera, y como cristianos creemos que es una revelación verdadera. Pero se trata de una revelación o manifestación de Dios a un profeta particular. En el caso del Islam, suponiendo que el Islam fuese verdad, ¿de qué se trata? Pues de algo similar. O sea, se trata de una revelación particular de Alá a Mahoma, que habría puesto por escrito tal revelación en el Corán. Mahoma, que es un profeta. Para los musulmanes, ellos lo ven así. En el caso de el taoísmo, si consideramos al taoísmo como religión, ¿de dónde viene? De las enseñanzas morales, espirituales, filosóficas de un pensador, de Lao Tse. Similarmente con el zoroastrismo, viene de las enseñanzas morales, filosóficas, espirituales de Zoroastro o Zaratustra, ¿no? Como quiera ponerse. Pensemos en el caso del budismo. Viene de las enseñanzas de un hombre, de Buda. Entonces lo que encontramos es que en el caso del cristianismo hay algo diferente.
O sea, lo que decimos es que la base del cristianismo, de la religión cristiana, es Dios encarnado, estableciendo doctrina, estableciendo prácticas, estableciendo una comunidad, estableciendo un movimiento espiritual, estableciendo una línea de revelación. Entonces no se puede poner a la par el cristianismo con las otras religiones. O sea, acá tenemos una diferencia cualitativa, no solo cuantitativa. Así que no se trata simplemente de la cantidad de verdad porcentualmente hablando que hay en las religiones, eso es una dimensión, pero ya vemos que en el cristianismo hay algo cualitativamente distinto, ¿no? Así que el cristianismo no puede ser una verdad más. O sea, la religión cristiana, si es verdad, es una gran verdad. Y si es falsa, es una gran mentira. O sea, el cristianismo no es cualquier mentira, si es que fuese falso. Si el cristianismo es falso, es una gran mentira, porque estamos hablando de que se está asumiendo que Dios encarnado ha hablado. Eso no es una cosa pequeña. O sea, por ejemplo, si mi mamá me da $4 para comprar en la bodega y vuelvo y me quedé con 2 centavos, ciertamente es un acto malo, eso no se debe hacer, pero esa mentira de decir mamá no quedó vuelto, vamos, o sea, no es tan grande a un nivel, por decirlo así, metafísico y de impacto histórico como una mentira de creer que Dios encarnado mismo ha venido acá y a partir de ahí se ha formado una religión, ¿no? Entonces el cristianismo es una gran verdad o una gran mentira, no es simplemente una proposición o visión religiosa más. No es como la filosofía de Lao Tse o de Zoroastro, porque Cristo no se trata simplemente de una filosofía o una predicación. O sea, Cristo se trata de su persona, de la creencia en Él como Dios encarnado, ¿no? Como el camino. Desde esa perspectiva hay que decir que con los estándares que tenemos hoy en día, Cristo sería calificado como un cerrado, como un intolerante, como un dogmático, bajo los estándares posmodernos, relativistas. ¿Por qué? Porque Cristo se atrevió a ponerse como el único camino. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, noten cómo en el discurso posmoderno está la frasecita de, todas las religiones son iguales. Todos son caminos válidos para llegar a Dios. Y por otra parte, Cristo diciendo, yo soy el camino. No dijo un camino, el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, se puso como el camino por el que necesariamente hay que pasar. No dijo, bueno, yo soy un camino más, pero si tú quieres puedes ir por donde Mahoma o por donde Sócrates o Lao Tse o por Buda o quedarte meramente en la ley de Moisés sin creer en mí como Dios encarnado, etc. No, Jesús no lo planteó así. Jesús planteó las cosas en un sentido exclusivista. Y eso, para los estándares de generación de cristal a que estamos acostumbrados actualmente, eso es intolerancia. Eso es intolerancia. Cristo habría sido calificado como un dogmático, como un intolerante, como un fanático, etc. Plantea un camino exclusivo, ¿no? Cristo no se presta mucho a este jueguito de decir, sí, todos son caminos válidos. Repito, yo no estoy negando que haya semillas de verdad en otras religiones, o sea, eso lo afirmo. Y el propio apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, cuando va a predicar la religión cristiana, cita a pensadores griegos propios de la religiosidad de los griegos, en Hechos 17:28. Dice, como vuestros propios poetas han dicho, dirigiéndose a los griegos paganos, no cristianos, griegos paganos, como vuestros propios poetas han dicho, somos linaje suyo, y en él somos, nos movemos y existimos. Entonces Pablo no tenía problema en reconocer que puede haber semillas de verdad. Pero Pablo no se quedó ahí. Lo que le hubiera gustado al discursito posmoderno relativista es que Pablo se hubiera quedado en ese diálogo únicamente diciendo, sí, yo soy muy tolerante y muy ecuménico y les reconozco que tenemos estos puntos en común, etc. Ciertamente está bien, hay que reconocer los puntos en común en el diálogo. Pero Pablo siguió hablando y exactamente en el mismo discurso, en el mismo capítulo de Hechos 17, después va a hablar de lo distintivo del cristianismo, que es Cristo crucificado y resucitado.
Y allí algunos de los griegos lo escucharon y se convirtieron y vinieron a la fe. Y varios le dieron la espalda. Pero Pablo tuvo que contar la verdad completa. Él no se quedó simplemente en caerle bien y todos en un diálogo ahí bonito, interreligioso, pero cada uno al final queda en su propia religión. No, Pablo quería manifestarles la verdad completa para que ellos puedan venir a la fe cristiana. Reconoció y partió inteligentemente y de forma empática en su discurso, viendo los puntos en común con la religiosidad que ya tenían los griegos, reconociendo semillas de verdad ahí, pero no se quedó ahí. Quería que ellos se conviertan a la fe cristiana, no simplemente un diálogo en que después cada uno sale igual, ¿no? Entonces eso, asimismo miren, Pablo reconocía la verdad precedente de la religión judía. En Romanos 3:2 Pablo dice, los oráculos de Dios fueron dados a los judíos. Y como les acabo de explicar, él reconoce semillas de verdad presentes en la religiosidad de los paganos griegos, como refiero a Hechos 17:28. Pero no por eso Pablo dijo, bueno, ustedes están bien ahí con su religión, hay parte de verdad en su religión, así que si quieren pueden quedarse ahí, no hay necesidad de que se conviertan en el cristianismo. Pablo nunca dijo eso. Más bien el intolerante, Pablo, se ganó a sabiendas toda clase de problemas por predicar su religión. Efectivamente, como dice Hechos 25:19, lo único que decían contra él eran cosas sobre su religión y de un tal Jesús que murió y que Pablo dice que estaba vivo. La pregunta del millón es, ¿por qué Pablo soportó insultos, difamaciones, cárcel, azotes y hasta la muerte por proclamar su religión? La respuesta está en 1 Timoteo 2:4. Resulta que Pablo quiere hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es, 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan 14:6, yo soy la verdad, dijo Cristo. Pablo tenía que predicar a Cristo. No podía quedarse simplemente en mencionar generalidades de verdades comunes. Hay que mencionarlas, pero no podemos quedarnos ahí. O todo el tiempo estar hablando de, sí, una tolerancia, todos tomados de las manos aquí, tenemos nuestras diversas creencias. Unos creen en Cristo y otros no creen en Cristo, pero no importa, aquí todos nos llevamos bien. Esa no era la lógica de Pablo. La lógica de Pablo es, sí, ser amable con todos, querer el bien de todos, pero no puede callarse el predicar a Cristo. Ay de mí si no evangelizare, decía el apóstol. Entonces eso, Pablo está sujeto a que le pasen 1000 cosas por predicar a Cristo, pero no se cayó. Pablo no se cayó. No se conformó a este mundo. Hoy en día el mundo quiere que pues simplemente pongamos nuestra visión cristiana como una creencia más, nada más, ¿no? Y que no choquemos con nada. Pero Jesucristo dijo en Mateo 10:34, no piensen que yo he venido a traer la paz, ¿no? He venido a traer la guerra, la espada. Y Jesús no lo decía esto en un sentido de violencia, ¿no? El propio Jesús, cuando uno de los apóstoles saca la espada para cortar la oreja al criado del sumo sacerdote, le reprende, ¿no? Quien con espada mata, de espada muere. No era el sentido en que hablaba Jesús cuando él dice que él no ha venido a traer la paz sino la espada. A lo que Jesús se refería es que nuestro compromiso con el cristianismo eventualmente puede llevar a que encontremos oposición de parte de ciertas personas. No porque uno sea malvado o violento o algo así, no, simplemente por tu compromiso por Cristo. Como digo, el contexto del pasaje está en Mateo 10:34. Si ven los versículos anteriores y los versículos siguientes, van a ver que Jesús de lo que está hablando es que cuando uno se compromete con la causa cristiana, va a encontrar que a veces que en su propia casa no lo van a entender. Y va a encontrar oposición dentro de su propia casa, dentro de su propia familia. Y con más razón en un espacio más amplio como la sociedad, ¿no? Con sus estructuras. Entonces, noten lo que dice Pablo, 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad.
No dice, sí, Dios quiere que todos se salven, no importa lo que crea cada uno. Si quieres creer en Buda, en Mahoma, en Zoroastro, tal vez seas ateo, agnóstico, no importa. Lo importante es que Dios quiere que todos se salven y que nos llevemos bien y ya está, qué bonito. O sea, sí, suena muy bonito para el discurso posmoderno actual, pero lo que dicen las escrituras es que Dios quiere no solo que todos los hombres se salven, sino que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? No que cada uno se quede con sus errores por aquí y por ahí, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, vamos a la cuestión de la verdad. ¿Es posible que todas las religiones sean iguales bajo ese estándar? Respuesta directa, no. Porque por el principio de no contradicción es lógicamente imposible que todas las religiones sean verdaderas. Por algo muy simple, porque las diferentes religiones tienen proposiciones contradictorias entre sí. Por ejemplo, que Cristo sea Dios encarnado, como digo, es incompatible con el Islam. O sea, la religión islámica no puede ser verdadera y al mismo tiempo ser verdadera la proposición de que Jesús es Dios encarnado, por ejemplo. O por ponerlo a la inversa, supongamos que la doctrina hindú del karma es verdad, ¿ok? Entonces, no puede al mismo tiempo el cristianismo ser verdad y ser verdad la doctrina hindú del karma. O sea, esas dos proposiciones no pueden subsistir al mismo tiempo. O sea, hay determinadas proposiciones fundamentales, esenciales, definitorias de las diversas religiones que llevan a que el que una sea verdad implica que la otra no lo es. Ahora, para ir cerrando, hay una versión de esta noción de que todas las religiones son iguales en que se dice, bueno, es que todos adoramos al mismo Dios, ¿no? A ver, ciertamente en determinadas religiones puede haber una correspondencia de elementos con respecto a Dios. O sea, podemos confluir en ciertos puntos. Por ejemplo, el monoteísmo. El Islam, el judaísmo y el cristianismo son monoteístas. En ese sentido, las tres religiones afirman un único Dios verdadero. Pero uno no puede decir que todas las religiones son iguales. O sea, o que son caminos al mismo Dios. Porque para empezar, no todas las religiones creen en un solo Dios. Hay religiones politeístas. A lo largo de la historia e incluso en la actualidad hay múltiples religiones politeístas o enoteístas, donde no hay un solo Dios, sino varios dioses. Entonces, decir que todas las religiones son iguales porque todas al final creen en el mismo Dios o son caminos para el mismo Dios, o sea, ¿cómo está eso si un montonazo de religiones son en realidad politeístas? No tiene sentido, o sea, ni siquiera es que crean en un Dios, es que creen en muchos dioses. Es más, y aquí viene un punto aún más mortal, más mortífero para ese tipo de argumento. Hay religiones no teístas. O sea, religiones que no creen en un Dios, que no creen en divinidades. Esto como que suena muy raro, ¿no? Que haya religiones que no crean en divinidades. Pero si ustedes investigan, digamos, la línea más original u ortodoxa de budismo, la línea del budismo más tradicional, van a encontrar que el budismo funciona como una religión no teísta. El propio Buda planteaba que para el camino espiritual la cuestión de si existe Dios o los dioses o algo por el estilo es irrelevante. Que el camino espiritual va con que cada uno busca el anular su propio yo, punto. Entonces, hay una no consideración de la cuestión de Dios en determinada línea que puede considerarse la línea originaria o principal de budismo, ¿no? Entonces el budismo no pretende ser un camino hacia Dios. En la visión budista, al menos la visión budista tradicional, la más genuina, el camino de la iluminación budista no es un camino hacia Dios, es un camino hacia anular tu propia singularidad, ¿no? Lo que ellos propondrían como anular el ego, anular los deseos de uno y todo eso. Es una diferencia radical la que tienen el cristianismo y el budismo. En el cristianismo,
La iluminación viene por acercarte cada vez más a Dios, que es luz. Dios es luz. Él te ilumina. Entonces, la iluminación al hombre le viene de Dios y está más iluminado en la medida en que está más cerca de Dios. Y Dios no es un principio impersonal como la fuerza de la que se habla en Star Wars, ¿no? No. O sea, Dios es un ser personal y que se ha manifestado de forma muy, muy personal al encarnarse en la persona de Jesucristo. En cambio, en el budismo, la iluminación viene en términos de anularte a ti mismo. No de acercarte a Dios, sino de anularte a ti mismo simplemente. Creo que tal vez se puedan quedar con esta idea gráfica. Es como que en el budismo tienes que poner tu mente en blanco. Y en el cristianismo tienes que poner tu mente en rojo. En la sangre de Cristo. Entonces, el budismo te pide una mente vacía. Vacía. El cristianismo te dice, llena tu mente de Cristo. Del amor de Cristo, del amor de Dios. Pon tu mente en rojo, por decirlo así, del corazón de Dios, el amor de Dios, la sangre de Cristo. El budismo es pon tu mente en blanco, vacía. En el budismo uno busca anular todos sus deseos. Ojo, no solo los deseos carnales o sensibles, sino absolutamente todos los deseos. Es la cesación absoluta del ego, del yo. La cesación absoluta del yo, el anularse. O sea, si hablamos del budismo original y en el sentido fuerte, no las versiones endulcoradas de budismo que a veces nos venden en Occidente, en Europa, Estados Unidos, budismo de moda, budismo tipo comida rápida. Si vamos al budismo original, se trata de anular del todo la personalidad de uno, el intelecto, la voluntad, apagar todo, no solo lo corporal, sino el alma. Todo. Anularse, un camino de anulación. Eliminar todos tus deseos. Entonces el budismo va hacia un objeto de eliminar todos tus deseos. ¿Para qué? Porque si no tienes deseos ya no sufres, entonces ya no hay sufrimiento y ya está. El objeto es eliminar el sufrimiento. En cambio los cristianos no vemos al sufrimiento como el enemigo. En el budismo el enemigo es el sufrimiento. Y sufrimos porque tenemos deseos y para anular el sufrimiento hay que anular los deseos. Esa es la lógica budista. El cristiano ve al pecado como enemigo, no al sufrimiento. No al sufrimiento. No significa que nos guste sufrir o algo así. No, naturalmente al hombre no le gusta sufrir. Pero el enemigo fundamental es el pecado. Al punto que tenemos santos que en la tradición cristiana pues sufren mucho con tal de no caer en pecado. Porque entienden que el mal mayor es la caída en el pecado, no el que nos sucedan sufrimientos. Y el cristiano no busca anular todos sus deseos. No busca anular sus deseos el cristiano. Lo que hace el cristiano es purificar sus deseos y direccionarlos para que plenamente se cumplan en Dios. El camino cristiano no es que tú vas a eliminar todos tus deseos, no. El camino cristiano es que todos tus deseos sí van a tener satisfacción en Dios. La felicidad plena. La felicidad plena está en Dios. El budismo deja fuera de marco ese elemento, ¿no? De la felicidad en Dios. El cristianismo te personaliza, te da la plenitud de persona. El budismo lo que busca es despersonalizarte como camino de iluminación. Tú llegas a la plenitud de tu persona en Dios en el cristianismo. En el budismo lo que se te pide es que la plenitud es la anulación, tienes que anularte y para eso anular tu propia persona. Entonces ya vemos que por sus principios, su lógica, su objetivo, su visión de Dios, las diversas religiones no son iguales. Pensemos finalmente en el hinduismo. En el hinduismo, por ejemplo, con la doctrina del karma, lo que hay es una serie de reencarnaciones. Entonces, en esta vida, si te va bien, es porque en tus vidas pasadas te portaste bien. Y si en esta vida sufres, es porque en tus vidas pasadas te portaste mal. Entonces hay como una relación muy directa entre la situación de vida que tiene uno y qué tan bien o qué tan mal se portó. En cambio, en la visión cristiana, en el contexto de esta vida, esto no es así. Se entiende que hay personas genuinamente buenas que pueden sufrir y personas genuinamente malas que pueden estarla pasando bien. Y la retribución por nuestras obras se asocia a la vida futura, pero no una serie de reencarnaciones dentro de esta misma vida terrenal, pues, ¿no?
Entonces vemos que la visión hindú y la visión cristiana sobre la relación entre bien, mal, placer, sufrimiento, son muy distintas, no son iguales. En consecuencia, creo que hemos construido un buen caso acumulativo para mostrar por qué es absurda la afirmación de que todas las religiones son iguales. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Dante. Magistral conferencia realmente. Eh, bueno, entonces abrimos el espacio de preguntas para que puedan transmitirle sus consultas al doctor. Entonces esperamos sus consultas. A ver, en el chat me envían una, ¿no? Dice, ayuda a comparar la muerte de Buda y la muerte de Jesucristo. La muerte de Buda... Perdón, doctor, su micrófono está apagado. Ah, sí, gracias. Ahí, ahora sí. Decía, ahí hay una en el chat, ¿no? Ayuda a comparar la muerte de Buda y la muerte de Jesucristo. La muerte de Buda es una implosión, se mete hacia dentro hasta apagarse. Sin embargo, Cristo muere con los brazos abiertos. Seguramente lo que esté detrás de ese texto es la idea de Chesterton en el libro Ortodoxia. Es genial el contraste que hace Chesterton entre el cristianismo y el budismo. Y si quien escribió ese comentario no ha leído el libro Ortodoxia, le recomiendo muchísimo, muchísimo leerlo porque va a haber mucha más desarrollada esa idea, pero lo más probable es que sí conozca la obra. Básicamente Chesterton dice que el símbolo del budismo puede verse como un círculo que se cierra sobre sí mismo, que está cerrado sobre sí mismo y que se consume como en torno a su propio centro. Como una especie de fuerza centrípeta, que todo se jala hacia el centro para anularse, ¿no? En el fondo la espiritualidad budista es bastante egoísta. O sea, se trata de anularse a uno mismo se anula a sí mismo. Entonces uno está cerrado en ese camino de él mismo anularse a él mismo. Y luego decía que encontraste el símbolo del cristianismo en la cruz, que la cruz puede extenderse infinitamente, hacia arriba y hacia los costados, abarcando absolutamente todo. Y que funciona el cristianismo como una fuerza centrífuga, del centro hacia afuera. Que el cristianismo de lo interior sale a lo exterior e ilumina las realidades y comienza a abarcar todo y puede abarcar los 4 puntos cardinales y todo eso con la cruz, se extiende hacia el mundo. Y compara asimismo la figura del santo cristiano con lo que podría llamarse el santo budista. Y dice que en los cuadros de budistas, tú como que lo ves con, por ejemplo, con los ojos cerrados, como si estuviesen mirando hacia adentro, la cabeza agachada, los ojos cerrados del monje budista, como mirando hacia adentro, ¿no? Mirando con los ojos cerrados. Y en el caso del santo cristiano, con los ojos bien abiertos, mirando hacia arriba, y esos ojos brillando. Y lo que normalmente aparece en los cuadros cristianos es que sea algo que está mirando hacia arriba, emana una luz. Es iluminado por una luz que viene, por decirlo así, en las pinturas de la esquina superior del cuadro, ¿no? En cambio, el budista es como que está con los ojos cerrados, centrado en su centro, y la luz como ahí en su centro. Entonces, es interesante ver ese contraste, ¿no? Podría decir que en cierto nivel el budismo es una religión del egoísmo, la búsqueda egoísta de anular el ego. Y el cristianismo es la religión del amor. Se trata de ese ego, ese yo, purificarlo, ¿no? Ego en el sentido del yo, no de la carnalidad, no de la soberbia. El yo purificarlo y entregarlo a los demás. La religión de la entrega hacia afuera. Es centrífugo de dentro, Dios en nuestro corazón, hacia afuera. Ese es el cristianismo.
El budismo es vamos a huir de todas las cosas, apagar todo, vamos a apagar las luces de fuera y también las luces de dentro. En cambio, el cristianismo es la luz que se ha encendido desde dentro, la luz de Cristo, vamos a hacerla brillar en todo. A ver, alguien más comenta en el chat. ¿Qué piensa usted de cómo nosotros los católicos deberíamos tomar la frase del Papa Francisco en la cual dice que cada uno busca a Dios o encuentra a Dios de diversas maneras? Bueno, en principio, las frases de las personas, por principio moral general, hay que tratar de tomarlas en el mejor sentido, a menos que pues tengamos elementos de juicio para no tomarlas así, ¿no? Y cuando se trata ya de frases de personas de la jerarquía de la iglesia, pues hay que tratar de entenderlas en una hermenéutica de la continuidad. O sea, si hay una frase ambigua, uno la puede interpretar en un buen sentido o en un mal sentido. O sea, esa es la ambigüedad de la frase. ¿Ok? Entonces, ¿qué convendría hacer con el Papa si dice alguna frase ambigua? ¿Tomarla en buen sentido o en mal sentido? O sea, yo creo que debería ser obvio que en principio hay que procurar tomarla en buen sentido. O sea, si hay un margen razonable. Otra cosa es cuando ya la frase no se puede entender en un buen sentido. Pero si hay una frase que se puede entender en un mal sentido o en un buen sentido, hay que tratar de tomarla en un buen sentido. Por ejemplo, la frase de que cada uno busca a Dios o encuentra a Dios de diversas maneras, yo no tendría problema en afirmar que es cierta. Por ejemplo, la forma en que el apóstol Pedro encontró a Dios es distinta a la forma en que la encontró el apóstol Pablo. La forma en que San Ignacio Loyola encontró a Dios es distinta a la forma en que la encontró San Agustín. Entonces, sí, llegamos de distintos modos. Yo entiendo, por supuesto, que esa misma frase, al menos tal como la redactan en el chat, ¿no? Yo me ciño a la textualidad en ese caso. Pueden también entenderse en malos sentidos o pueden sacarse malinterpretaciones o tergiversaciones. O como digo, la frase en cuanto tal puede tener un cierto sentido que pueda ser más problemático, pero mientras haya margen, en principio hay que entender las frases en un buen sentido, como lo que se llama una hermenéutica de la continuidad, o sea, en continuidad con lo que tenemos en la escritura, la tradición y el magisterio anterior. A ver, me dicen en el chat, ¿cuáles podrían ser los factores que puedan influir en la mayor tolerancia hacia otras religiones en comparación con el cristianismo? Yo creo que un factor fundamental, lo voy a tener que decir de frente, es el odio al cristianismo. O sea, el poner al cristianismo en la misma circunstancia que cualquier otra religión sin más es quitarle su fuerza, quitarle su carácter distintivo. O sea, el cristianismo no puede ser una religión más. O es una gran verdad o una gigantesca mentira. Así de simple. O sea, el cristianismo no está para puntos medios. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si Jesús está diciendo la verdad en eso, es una gran verdad y Jesucristo es el camino al Padre y tenemos que ir hacia Él. Y Él es, pues, la persona fundamental e ineludible para la relación con Dios. Pero si Jesucristo está equivocado al decir eso, no es una equivocación como que a mí me preguntaban de niño cuánto es 4 por 5 y yo diga 37. No, o sea, no es una equivocación pequeña. O sea, si es falso, esto que Cristo dice de ser el camino, la verdad y la vida es un error sumamente grande. El cristianismo por su propia naturaleza no está para medias tintas. Pero generar una estrategia en la cual el cristianismo sea visto como una creencia más en paralelo con otras es quitarle su fuerza. Y la verdad que es una buena estrategia, lamentablemente, porque cuando antes se mataba físicamente a los cristianos por su creencia cristiana, ¿qué sucedía? Lo que decía, me parece que Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. O sea, al ver la coherencia, la valentía de personas que dan su vida por Cristo, más personas se animaban a seguir la fe cristiana. Al final de cuentas, incluso en contexto de persecución. Hoy en día, en cambio, ya no se da en Occidente al menos tanto la persecución física.
se da en gran parte una persecución virtual. O sea, si eres un cristiano que vas a afirmar fuertemente tus creencias, se van a burlar de ti, te van a decir que eres fanático, que eres intolerante, que eres un dogmático, que no tienes pensamiento abierto. Y todo eso genera una especie de sopor espiritual en donde si uno se deja llevar por eso va a terminar retrocediendo en su compromiso cristiano.